El calor de la tarde se aferraba a la piel como una promesa de cansancio en la colonia humilde donde vivía Samuel, un niño de 9 años con ojos inmensos, cheios de mundos. El asfalto ardía bajo los pies de los pocos que se atrevían a cruzar las calles a esa hora, y las casas, pintadas con la memoria de los días mejores, resplandecían gastadas bajo el sol inclemente de Ciudad de México. Era verano, y el aire olía a tortillas recién hechas y esperanza, pero también a resignación. Samuel caminaba descalzo por el patio de tierra de su casa, con la mirada perdida más allá de los muros agrietados. Su madre, Lucía, estaba sentada en una silla de plástico azul, las manos ocupadas pelando papas para la cena, la espalda recta como si el peso de la vida pudiera doblarla, pero se negara a hacerlo. El padre de Samuel, don Ángel, salía muy temprano cada día, antes de que el sol desperezara las sombras, y regresaba ya entrada la noche, con los hombros caídos y la voz queda, desgastada por los años y el trabajo en la obra. La casa era pequeña, de 2 cuartos, una sala que también era comedor y una cocina que olía siempre a café y humildad. Los domingos, cuando don Ángel tenía suerte y conseguía una propina extra, compraban pan dulce y leche. Samuel amaba esos días porque la mesa parecía más llena y su hermana pequeña, Camila, reía con la boca cubierta de azúcar. Pero en la cotidianidad de Samuel, había algo que lo separaba de los demás niños de la colonia. Lo sentía desde que era muy pequeño, aunque nadie se lo hubiera explicado con palabras. Era la forma en que la gente lo miraba en el transporte público, la pausa incómoda de los adultos cuando su piel se asomaba más oscura bajo la luz, los comentarios en voz baja, casi nunca directos, pero siempre presentes. La discriminación era un susurro persistente que lo acompañaba desde siempre. Una presencia sutil, como el eco de una música triste que se cuela por las rendijas de la puerta. Samuel había aprendido a volverse invisible. Caminaba con pasos suaves, evitando llamar la atención. Pero dentro de él, el deseo de pertenecer, de ser aceptado, de correr con los otros niños en el parque sin sentir las miradas, ardía como un fuego silencioso. Era un niño lleno de sueños, de esos que solo se atreven a crecer cuando nadie los observa. Su mayor sueño era entrar al Club Deportivo Hidalgo, un lugar imponente a pocas cuadras de su casa, con canchas de fútbol relucientes, piscina y salones donde los niños practicaban deportes, reían y se sentían importantes. El club era un símbolo de pertenencia, un lugar donde Samuel imaginaba que las diferencias se diluían entre risas y competiciones. Veía desde la reja los partidos, el eco de los balones y el aroma del pasto cortado llenaban sus fantasías nocturnas. Quería, más que nada, ser uno más en ese mundo. Pero el club era también un recordatorio de todo lo que no tenía. La mayoría de los socios eran niños de piel clara, hijos de comerciantes, empleados públicos, profesores. Samuel los veía llegar en carros relucientes, con uniformes limpios y balones nuevos bajo el brazo. Una vez, cuando tenía 6 años, se acercó a la reja con su hermana, y un hombre, seguramente un empleado, los miró de arriba a abajo y les pidió que se retiraran. Samuel no lloró, pero esa noche, escondido bajo la frazada raída, sintió el peso de su diferencia. Sin embargo, nunca dejó de mirar hacia el club. Soñaba con las historias que le contaba su abuelo, don Julián, que había sido atleta en su juventud, campeón de salto largo en los años 70, cuando el mundo era otro y la esperanza se sentía más cercana. Don Julián vivía con ellos, viejo y encorvado, pero con la mirada viva y la voz cargada de nostalgia. Para Samuel, su abuelo era un héroe silencioso. Le hablaba de tiempos en los que la gente luchaba por sus derechos, cuando la dignidad valía más que el color de la piel. Samuel escuchaba, fascinado, como si esos relatos pudieran protegerlo del dolor del mundo. A pesar de la pobreza, la casa de Samuel estaba llena de amor. Las paredes, adornadas con fotos antiguas, cuadros hechos a mano y recortes de revistas, guardaban historias de lucha y resistencia. Lucía,
Su madre era costurera. Trabajaba en casa, remendando ropa para las vecinas. Cada puntada era una promesa de que el mañana podría ser mejor. Samuel la veía, muchas noches, cosiendo hasta tarde, y sentía una ternura inmensa por esa mujer de sonrisa cansada, pero ojos incansables. Camila, su hermana menor, era un torbellino de energía y preguntas. Tenía 6 años, la piel color caramelo y el cabello en trenzas, siempre corriendo por la casa con una muñeca de trapo bajo el brazo. Ella no notaba aún la diferencia, ni las miradas, ni el peso de los silencios. Para Camila, el mundo era justo y bello, y Samuel se esforzaba por proteger esa inocencia. Los días de Samuel transcurrían entre la escuela, el trabajo ocasional ayudando a su madre y las tardes de juego en la calle. Su escuela era pública, con paredes pintadas de colores y pizarras desgastadas. Allí, Samuel era buen alumno, callado, atento, de esos que siempre cumplen pero rara vez levantan la mano. Su profesora, la señorita Dolores, era una mujer de corazón grande. Ella veía en Samuel un brillo especial, pero también notaba el muro invisible que lo separaba de los otros niños. A veces, le sonreía con ternura, como queriendo decirle que todo estaría bien. En el recreo, Samuel solía sentarse solo en una esquina del patio, observando a los otros jugar fútbol. A veces lo invitaban, pero muchas otras lo ignoraban, como si su presencia fuera accidental. Los más crueles le decían cosas al oído, insultos disfrazados de bromas, y Samuel aprendió a soportarlo con la dignidad de quien sabe que debe ser fuerte. Una tarde, mientras regresaba a casa con su mochila al hombro, Samuel encontró a su abuelo sentado en la banqueta, mirando el cielo anaranjado del atardecer. Se sentó junto a él en silencio. Don Julián comenzó a hablarle de su juventud, de los días en que corría como el viento y la gente aplaudía en las gradas. «No dejes que nadie te diga quién eres, muchacho», le dijo con voz firme. «Tú vales por lo que llevas dentro, no por el color de tu piel ni por lo que tengas en el bolsillo». Samuel lo escuchó con los ojos cerrados, dejando que esas palabras se quedaran grabadas en su pecho. La familia de Samuel era un faro en la tormenta. Las noches, aunque cortas, eran momentos de reunión. A veces faltaba comida, pero nunca cariño. Don Ángel, su padre, era un hombre de pocas palabras, pero cuando llegaba a casa, siempre buscaba a Samuel para preguntarle por la escuela, para palmearle el hombro o simplemente sentarse a su lado en silencio. Ese gesto, sencillo pero profundo, le daba a Samuel la certeza de que, a pesar de todo, era importante. El barrio donde vivían era sencillo pero vivo. Por las mañanas los vendedores ambulantes ofrecían tamales y café de olla en las esquinas. Los niños corrían por las calles polvorientas, inventando juegos con pelotas remendadas y latas vacías. Los vecinos se conocían, se ayudaban, compartían lo poco que tenían, pero también había peleas, envidias, rumores. El racismo no era abierto, pero existía como una sombra silenciosa. Algunos vecinos, especialmente los más antiguos, veían a la familia de Samuel con una mezcla de respeto y distancia. Sabían que eran gente honrada, pero las diferencias eran difíciles de ignorar. Las noches de verano, Samuel subía al techo de la casa con Camila y miraban las estrellas. Le contaba historias inventadas, sueños de un futuro diferente, donde él sería futbolista, viajaría por el mundo y compraría una casa grande para su familia. Camila lo escuchaba con los ojos brillantes, segura de que todo era posible. Samuel, en cambio, sentía que la realidad era un muro difícil de escalar, pero no podía renunciar a soñar. En la escuela, Samuel destacaba en educación física. Corría más rápido que todos, saltaba más lejos, tenía una resistencia envidiable, pero raras veces lo elegían como capitán de los equipos. Había un límite invisible, una barrera no escrita que lo mantenía siempre en segundo plano. Aún así, no se quejaba. Aprendió a ser agradecido por las pequeñas victorias, una buena nota, una palabra amable,
una sonrisa verdadera. Los fines de semana, don Julián lo llevaba al parque. Allí, bajo la sombra de los árboles, el abuelo le enseñaba a correr, a saltar, a concentrarse. Le hablaba de disciplina, de coraje, de la importancia de la dignidad. El mundo es duro, Samuel, pero no puedes dejar que te quiebre, le decía. Samuel absorbía esas enseñanzas como si fueran oro, consciente de que su abuelo había sobrevivido a cosas peores. A veces, mientras corría por el pasto seco del parque, Samuel imaginaba que estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos. Cerraba los ojos y sentía el aplauso de miles de personas, el orgullo en el pecho, la certeza de que sí era posible. Pero el regreso a la realidad era abrupto. En casa, los problemas nunca faltaban: la falta de dinero, la enfermedad del abuelo, la tristeza silenciosa de su madre, el cansancio de su padre. Sin embargo, Samuel no se quejaba, ayudaba en lo que podía, cuidaba de Camila, hacía los deberes, escuchaba los consejos de su abuelo y soñaba en silencio. Las madrugadas eran especialmente duras. Algunas noches, el insomnio visitaba la casa como un fantasma. Samuel escuchaba a sus padres conversar en voz baja sobre las cuentas, sobre el futuro, sobre las oportunidades que parecían escasas. A veces, sentía miedo de que la pobreza lo atrapara para siempre, miedo de no poder ayudar a su familia, miedo de que sus sueños se rompieran antes de comenzar. Pero cada mañana, Samuel se levantaba con el mismo ritual. Lavaba su rostro en la pila del patio, desayunaba lo que hubiera, a veces pan, a veces solo café, y salía a la escuela con la esperanza renovada de que ese día sería mejor. Caminaba con la frente en alto, imitando la postura de su padre y la determinación de su abuelo. Aunque el mundo lo mirara con desdén, él sabía que valía. Sabía que, aunque la vida fuera dura, había belleza en la resistencia. Un día, al pasar frente al club, Samuel vio un cartel que anunciaba un torneo infantil de fútbol. Los premios eran modestos: un trofeo, una pelota nueva, una camiseta. Pero para él, era una puerta abierta, una oportunidad. Se acercó a la reja y observó a los niños entrenando, todos uniformados, con entrenadores atentos y padres animando desde las gradas. Soñó con estar ahí, con ser uno de ellos, pero al mismo tiempo sintió el peso de la realidad. El club era exclusivo, y los rumores de que no aceptaban niños como él eran persistentes. Esa noche, en la mesa, Samuel comentó del torneo. Don Julián levantó la mirada y sonrió, orgulloso. «Deberías intentarlo, muchacho», dijo. Don Ángel asintió en silencio. Lucía, preocupada, miró a Samuel con ternura y temor. Sabía que el mundo era cruel con los soñadores, especialmente si eran diferentes. La noche cayó lenta, envolviendo la casa en un silencio suave. Samuel se acostó en su cama, mirando el techo agrietado, imaginando una vida diferente. Soñó que corría en una cancha iluminada, rodeado de compañeros que lo abrazaban tras un gol, con la voz de su abuelo resonando en su cabeza. «Tú vales por lo que llevas dentro». A pesar de las dificultades, Samuel no podía dejar de soñar, porque en el fondo sabía que su historia no estaba escrita aún, que el destino podía cambiar si uno tenía el valor de intentarlo. Y así pasaron los días, entre sueños y realidades, entre pequeños triunfos y grandes desafíos, entre el amor de una familia que lo sostenía y el deseo profundo de ser aceptado. Samuel, con su corazón inmenso y su mirada llena de esperanza, se preparaba, sin saberlo, para enfrentar la prueba más dura de su vida. Pero por ahora, el niño seguía soñando, creyendo que, algún día, las puertas del club y del mundo se abrirían para él. El sol apenas despuntaba entre los tejados cuando Samuel se despertó con el canto de los gallos y el aroma a café que se colaba por la rendija de la puerta. Había dormido poco, inquieto, soñando con el torneo anunciado en el Club Deportivo Hidalgo. Aún era temprano, pero el corazón le palpitaba como si fuera tarde y el mundo estuviera esperando por él. Se levantó despacio, intentando no despertar a Camila, y fue directo al patio,
donde su madre ya preparaba el desayuno. Lucía notó la mirada ansiosa de su hijo, esa mezcla de ilusión y miedo que solo las madres pueden leer en los ojos de sus niños. Le sirvió un poco de avena caliente y con una caricia le preguntó en voz baja si había soñado con el club otra vez. Samuel asintió, sin atreverse a decir más. Tenía miedo de ilusionarse demasiado, de que un no rotundo le rompiera los sueños antes de intentarlo. Pero Lucía, aún sabiendo los peligros del mundo allá afuera, no le negó una sonrisa de aliento. Después de desayunar, Samuel salió a la calle con su abuelo. Don Julián caminaba lento, apoyado en su bastón, pero con la mirada encendida. El abuelo le prometió acompañarlo esa tarde al club, aunque solo fuera para preguntar por el torneo. Samuel aceptó, aunque sentía un nudo en el estómago. No era la primera vez que miradas ajenas le recordaban su diferencia, pero la presencia de su abuelo era un escudo poderoso. Las horas de la escuela pasaron lentas. Samuel apenas prestó atención a las sumas y restas, a la lección de ciencias naturales. En el recreo, mientras los otros jugaban fútbol, él se sentó a la sombra de un árbol, imaginando la cancha del club, los uniformes limpios, la sensación de pertenecer a algo grande. De vez en cuando, un par de compañeros se le acercaban con comentarios disfrazados de amabilidad. ¿Vas a intentar entrar al club?, preguntó uno con una sonrisa burlona. Ahí solo aceptan a los mejores, dijo otro, y Samuel sintió el filo de la duda hincándosele en la piel. No respondió. Aprendió hacía tiempo que el silencio, a veces, era la mejor defensa. Al salir de la escuela, caminó de regreso a casa, el sol quemándole la nuca y el polvo pegándose a sus sandalias. Encontró a su abuelo listo, sentado en la banqueta, con una gorra vieja y el bastón firme. Lucía los despidió desde la puerta, haciendo fuerza para no dejar entrever su preocupación. Samuel y don Julián caminaron juntos las 4 cuadras que separaban su casa del club. Cada paso era una batalla entre el miedo y el deseo. Al llegar, el Club Deportivo Hidalgo brillaba como una promesa inalcanzable. Las rejas altas y negras, los jardines bien cuidados, el portón principal adornado con un escudo dorado. Niños corrían de un lado a otro, vestidos de uniforme, algunos acompañados por sus padres, otros solos, todos seguros de su lugar en el mundo. Samuel apretó la mano de su abuelo, sintiendo la mirada de los guardias en la entrada. Don Julián, con la dignidad de quien ha vivido mucho, se acercó al mostrador de inscripción. «Buenas tardes, venimos a preguntar por el torneo de fútbol», dijo el abuelo con voz firme. La recepcionista, una mujer de cabello rubio recogido en un moño, los miró de arriba a abajo antes de forzar una sonrisa. Les explicó que las inscripciones estaban abiertas, que solo necesitaban presentar una identificación, llenar un formulario y pagar la cuota de inscripción. Samuel escuchó cada palabra con el corazón acelerado, pero al escuchar el monto de la cuota, que para su familia era un lujo imposible, sintió que el mundo se volvía más pequeño. ¿Hay alguna beca, algún apoyo para quienes no pueden pagar tanto?, preguntó don Julián sin titubear. La recepcionista, ahora menos amable, negó con la cabeza. «El club tiene sus reglas», dijo. «Si no pueden pagar, lo siento mucho, hay otras ligas en la zona». Detrás de ellos, un grupo de niños se acercó corriendo. Entre risas y gritos, uno de ellos, alto, rubio, con una sonrisa altiva, los empujó suavemente para hacerse espacio en el mostrador. «¿También quieres jugar aquí?», le preguntó a Samuel en tono burlón. «Este club no es para cualquiera». El comentario quedó flotando en el aire, venenoso. Samuel sintió cómo la piel se le erizaba. Bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Don Julián lo rodeó con el brazo, sosteniéndolo con la firmeza de un roble viejo. «Vámonos, Samuel», dijo despacio, sin perder la dignidad. Al salir del club, Samuel no pudo evitar voltear la cabeza. Desde la reja, vio a los niños entrenando, el sonido de los balones, las voces animadas de los entrenadores. Quiso correr hasta allá, decir que él también podía, que tenía derecho.
pero la puerta se cerró tras de sí y el sueño quedó del otro lado de la reja. Regresaron a casa en silencio. El sol ya caía y el aire parecía más pesado. Lucía los esperaba, ansiosa, en la puerta. Bastó una mirada para que entendiera todo. Samuel subió a su cuarto, dejó la mochila en el suelo y se sentó junto a la ventana. Veía la vida pasar, un vecino regando las plantas, una mujer barriendo la banqueta, niños jugando con una pelota remendada. El mundo seguía girando, pero dentro de él todo era estático. Esa noche, Samuel cenó en silencio. Don Ángel llegó tarde, cansado, y al enterarse de lo sucedido, apretó los labios con rabia contenida. No dijo nada, pero el ambiente en la mesa se llenó de una tristeza espesa. Camila, ajena a todo, hablaba emocionada de un dibujo que había hecho en la escuela. Samuel la escuchaba de lejos, sintiendo que una sombra se instalaba en su pecho. Pasaron los días y la noticia de su intento fallido de inscripción corrió por la colonia. Los amigos de Samuel, en su mayoría, lo miraban con una mezcla de pena y resignación. «Ni modo, hermano, así es la vida», le decían algunos. Otros, en cambio, aprovechaban para recordarle su lugar. «¿Para qué intentas lo imposible?», se burló un niño, hijo del dueño de una tienda cercana. Samuel ya no respondía. Aprendió a soportar en silencio. En la escuela, la profesora Dolores notó el cambio. Samuel, que siempre era callado pero atento, ahora parecía más ausente. Un día, después de clase, lo llamó a su escritorio. «Samuel, eres un niño valiente», le dijo en voz baja, «pero no dejes que nadie apague tu luz». El niño solo asintió, pero esas palabras le dolieron más de lo que quisiera admitir. En casa, don Julián insistía en que no se rindiera. Le contaba historias de cuando era joven, de cómo tuvo que enfrentar 1000 obstáculos por el color de su piel y la pobreza. «No hay gloria sin lucha, Samuel», le repetía, pero el niño ya no soñaba con la misma fuerza. Cada vez que pasaba frente al club, sentía que el corazón se le apretaba. Ya no se atrevía a mirar dentro. Tenía miedo de encontrar su propio reflejo en la reja, solo y excluido. Un sábado, mientras ayudaba a su madre a llevar ropa a la lavandería comunitaria, escuchó a unas señoras hablar de él. No sabían que Samuel estaba cerca. «Ese niño es buenísimo para correr, pero pues, el club no es para todos», dijo una. Otra, más directa, agregó: «La gente como ellos debería buscar su lugar en otro lado». Samuel sintió el golpe, seco, en el estómago. Siguió caminando como si nada, pero por dentro algo se quebró. Poco a poco, la colonia se fue llenando de rumores. Algunos vecinos decían que el club era racista, otros lo negaban, asegurando que simplemente eran selectivos. Pero la realidad era innegable. Ningún niño negro jugaba en el club, ni entrenaba, ni siquiera cruzaba la reja. La exclusión era tan sutil como cruel, y Samuel se convirtió en un símbolo silencioso de esa frontera invisible. Una tarde, sentado en el parque, Samuel vio a los niños del club entrenando en la cancha cercana. Corrían, reían, se abrazaban después de cada gol. Samuel los miraba desde lejos, fingiendo desinterés, pero por dentro, la envidia y la tristeza luchaban contra su orgullo. Se preguntó por qué era tan difícil pertenecer, por qué el mundo le cerraba puertas solo por ser diferente. Esa noche, mientras cenaban, don Ángel tomó la palabra. «No dejes que te humillen, hijo», le dijo con voz firme. «Eres digno, igual que todos». Samuel quería creerle, pero el dolor era más fuerte. Le dolía por él, por su madre, por su abuelo, por Camila. Le dolía la injusticia, la indiferencia, el desprecio. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños rechazos. Un vecino que no le devolvía el saludo, una madre que alejaba a su hijo cuando Samuel pasaba cerca, una invitación a una fiesta que nunca llegaba. Cada gesto, cada silencio, era una piedra más en la mochila que el niño cargaba a diario. En la escuela, algunos compañeros empezaron a burlarse abiertamente. Le decían apodos crueles, imitaban su forma de hablar, hacían bromas sobre su piel. Samuel resistía en silencio, apretando los puños en el bolsillo,
conteniendo las lágrimas. Solo en casa encontraba alivio, en los brazos de su madre, en las palabras de su abuelo, en las risas de Camila. Un viernes, la profesora Dolores organizó una carrera en la clase de educación física. Samuel corrió como el viento, dejando atrás a todos, incluso a los más populares. Ganó por varios metros, pero en vez de aplausos, recibió miradas de indiferencia. Uno de los niños, el mismo que lo había empujado en el club, se le acercó al final de la carrera. «Corres rápido, pero eso no te hace uno de nosotros», le dijo, y todos rieron. Samuel bajó la cabeza, tragándose la rabia y la tristeza. Aquella noche, Samuel lloró en silencio. No quería que su madre lo escuchara. No quería preocupar a su abuelo. Lloró por todo lo que no podía cambiar, por la injusticia, por el dolor de ser diferente. Pero en el fondo, una chispa seguía encendida. Una voz, suave pero firme, le recordaba las palabras de don Julián. No hay gloria sin lucha. Pasaron semanas así, en un ciclo de ilusión y humillación, de pequeños sueños y grandes obstáculos. Samuel se refugió en la lectura, en las historias de atletas que vencieron la adversidad, en las noches de estrellas junto a Camila. Aprendió a encontrar belleza en los pequeños detalles, una flor en el patio, el abrazo de su hermana, el orgullo silencioso de su madre. Pero la herida seguía abierta. Cada vez que pasaba frente al club, sentía que su sueño se alejaba un poco más. Sin embargo, algo en él se negaba a rendirse. Aunque el mundo pareciera cerrado, Samuel seguía soñando. Porque, aunque la humillación fuera dura, la esperanza era más fuerte. Así transcurrieron los días, entre la luz y la sombra, entre el dolor y el deseo. Samuel, sin saberlo, se estaba preparando para enfrentar la oscuridad más profunda, el punto de quiebre que pondría a prueba todo lo que llevaba dentro. Pero por ahora, el niño resistía, con la dignidad intacta y el corazón latiendo fuerte. A pesar de todo, la vida parecía seguir, pero para Samuel cada día se volvía más pesado, más largo, más silencioso. En las mañanas, la luz entraba por la ventana de su cuarto como un recordatorio de que, pese a todo, había que levantarse, vestirse y enfrentar el mundo. Pero él sentía que esa luz era más fría, menos acogedora. Había algo roto dentro de él, una parte que ya no encontraba consuelo ni en las palabras de su abuelo, ni en las manos firmes de su madre, ni siquiera en las risas de Camila, que solían ser su refugio. La escuela se transformó en un territorio hostil. Los insultos, antes disimulados, se hicieron más frecuentes. Una mañana, al entrar al salón, Samuel notó que alguien había escrito en la pizarra una frase cruel. «Aquí no queremos gente como tú». Nadie lo miró a los ojos. La profesora Dolores lo borró rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Samuel bajó la cabeza y se sentó en su lugar, sintiendo que todos lo observaban, que todos sabían que esa frase era para él. Esa tarde, mientras caminaba a casa, un grupo de niños lo siguió. Al principio, Samuel pensó que era coincidencia, pero pronto sintió sus pasos detrás, sus voces susurrando. «¿Por qué no te vas a otro barrio? Aquí no perteneces», le dijeron. Lo empujaron suavemente, sin llegar a golpearlo. Pero el mensaje era claro. Samuel apretó el paso, el corazón en la garganta, y no miró atrás hasta llegar a la seguridad de su casa. Don Julián lo vio llegar pálido, con la mochila colgando de un solo hombro y los ojos vidriosos. El abuelo quiso abrazarlo, pero Samuel lo esquivó y subió directo a su cuarto. Cerró la puerta, se sentó en la cama y se dejó caer, exhausto. Miró sus manos oscuras y delgadas y por primera vez sintió rabia por sí mismo. Se preguntó, en silencio, qué había hecho para merecer tanto rechazo. Quiso gritar, pero solo salió un sollozo ahogado. Lucía subió poco después, sentándose a su lado. «¿Qué te pasa, hijo?», le preguntó con dulzura. Samuel no supo qué responder. Había un muro invisible entre su dolor y el mundo, un muro hecho de vergüenza, de miedo, de un cansancio demasiado grande para sus 9 años.
Lucía lo abrazó fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerlo de todas las crueldades del mundo. Los días se volvieron grises. Samuel dejó de correr en el parque, dejó de soñar despierto, dejó de hablar de fútbol. Su abuelo intentaba animarlo, pero Samuel evitaba las conversaciones. Se encerraba en sí mismo y cuando pensaba que nadie lo veía, se permitía llorar. Camila lo miraba desde lejos, sin entender por qué su hermano ya no quería jugar con ella. Intentó hacerle reír, pero Samuel solo le regalaba una sonrisa triste. Una noche, la familia se sentó a cenar en silencio. Don Ángel estaba más callado que de costumbre. Había perdido un día de trabajo por una discusión con el patrón y el dinero no alcanzaba para pagar las cuentas. Lucía intentaba disimular su preocupación, pero la tensión se sentía en el aire. Samuel apenas probó bocado. Todo le sabía a ceniza. Don Julián lo observaba con el ceño fruncido, impotente ante el dolor de su nieto. Fue en esos días cuando la salud del abuelo empezó a deteriorarse. Al principio solo era una tos persistente, un cansancio extraño que lo obligaba a sentarse cada pocos minutos. Lucía insistía en llevarlo al médico, pero don Julián se negaba, diciendo que era solo la edad, que ya se le pasaría. Samuel lo veía más débil, más delgado, y el miedo a perderlo se fue instalando en su pecho como una sombra oscura. Una tarde, mientras Samuel ayudaba a su madre a recoger la ropa del tendedero, escuchó un golpe seco en la sala. Corrió y encontró a don Julián en el suelo, respirando con dificultad. Lucía llamó a los vecinos, que los ayudaron a llevar al abuelo al centro de salud más cercano. Samuel, abrazando a Camila, esperó afuera bajo un cielo gris, rezando en silencio, prometiendo que si su abuelo se recuperaba, él sería fuerte, dejaría de llorar, volvería a correr. Las horas en la sala de espera fueron eternas. Finalmente, un médico salió y habló con Lucía. Samuel no entendió mucho, pero vio a su madre secarse una lágrima. Vio la cara seria del médico y supo que algo estaba muy mal. Don Julián tenía el corazón cansado, dijeron. Necesitaba reposo, cuidados, medicina que costaba más de lo que la familia podía pagar. La noticia cayó como un balde de agua fría. En casa, todo cambió. Don Julián pasó de ser el pilar de la familia a convertirse en alguien frágil, dependiente, triste. Samuel lo visitaba en su cuarto, donde el abuelo pasaba horas mirando por la ventana, recordando tiempos mejores. «No quiero que me recuerden así, muchacho», le dijo una tarde. «Prométeme que vas a seguir luchando, aunque yo no esté». Samuel asintió, tragándose el llanto. Las semanas siguientes fueron las más duras de la vida de Samuel. El dinero se acababa. Don Ángel tuvo que buscar trabajo extra. Lucía aceptó más encargos de costura, a veces hasta la madrugada. Samuel ayudaba en casa, cuidaba de Camila, hacía lo posible para que su abuelo se sintiera acompañado. Pero por dentro, la tristeza lo ahogaba. La escuela, el club, los sueños, todo parecía lejano, ajeno, irreal. Una noche, mientras Samuel intentaba dormir, escuchó a sus padres discutir en la cocina. Hablaban de deudas, de la imposibilidad de pagar el tratamiento del abuelo, de la desesperanza. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Se tapó los oídos, pero las palabras lo atravesaban. «No sé qué más hacer, Ángel», lloraba Lucía. «No quiero que mis hijos crezcan pensando que el mundo es así de cruel». A la mañana siguiente, don Julián amaneció más débil. Lucía llamó al médico, pero no pudieron hacer mucho. Samuel se sentó a su lado y le tomó la mano. El abuelo lo miró con ternura, le acarició el rostro y con voz temblorosa le dijo: «Eres mi mayor orgullo, Samuel. No permitas que nada ni nadie te haga sentir menos. El mundo puede ser duro, pero tú eres más fuerte». Esa fue la última conversación larga que tuvieron. Esa noche, mientras la ciudad dormía, don Julián se fue en silencio, sin hacer ruido, sin quejarse. Lucía lo encontró al amanecer, con el rostro sereno, como si al fin hubiera encontrado la paz que la vida tantas veces le negó.
Samuel lloró desconsolado, abrazado a su madre y a Camila, incapaz de comprender cómo el hombre más fuerte del mundo podía irse así, tan de repente. El luto fue silencioso. Los vecinos llevaron flores, ofrecieron palabras de consuelo, pero el vacío que dejó el abuelo era imposible de llenar. Samuel sintió que todo lo bueno se había ido con él. La casa, antes llena de risas y anécdotas, ahora era un espacio grande y frío, habitado por recuerdos. La tristeza de Samuel se transformó en ira. Ira contra el club, contra los niños crueles, contra la pobreza, contra la enfermedad, contra el destino. Dejó de hablar en la escuela, dejó de correr en el parque, dejó de soñar. Se volvió una sombra de sí mismo, un niño que pasaba desapercibido, que no respondía ni siquiera cuando la profesora lo llamaba por su nombre. Un día, durante el recreo, un grupo de niños se le acercó. Esta vez no hubo palabras. Uno de ellos lo empujó, haciéndolo caer al suelo. Samuel no se defendió. Se quedó ahí, sentado en el polvo, mirando el cielo, sintiendo que ya no tenía fuerzas para levantarse. La profesora Dolores corrió a ayudarlo, pero Samuel se apartó, caminando solo hasta un rincón del patio. Allí, por primera vez, sintió que nada tenía sentido. En casa, las cosas no mejoraban. El dinero seguía siendo escaso. El dolor de la pérdida era una presencia constante. Lucía hacía lo posible por mantener la familia unida, pero a veces la encontraba llorando a escondidas en la cocina. Don Ángel trabajaba más que nunca, pero llegaba cada vez más cansado, más viejo, más vencido. Camila, la pequeña, había dejado de cantar. Una tarde, Samuel decidió dejar de ir al club, dejar de pasar siquiera cerca. Cada vez que veía la reja, sentía que el corazón le dolía más. Decidió alejarse de todo lo que le recordaba a su abuelo, a sus sueños, a las promesas que ya no podía cumplir. Pasaba las tardes solo en el cuarto, mirando el techo, pensando en nada. Una noche después de cenar, Don Ángel se sentó junto a Samuel. No dijo nada al principio, solo lo miró, con esa mezcla de tristeza y orgullo que solo los padres conocen. Finalmente, le habló. Sé que te duele, hijo. A mí también me duele, pero no podemos dejar que el dolor nos venza. Tu abuelo no querría verte así. Samuel lo miró, pero no respondió. El dolor era más fuerte que cualquier palabra. Así pasó el tiempo. Los días se mezclaban en una rutina gris y pesada. La ausencia del abuelo era una herida abierta. El mundo, antes lleno de posibilidades, ahora parecía un laberinto sin salida. Samuel dejó de soñar, dejó de luchar. Se convirtió en un niño triste, silencioso, invisible. Pero en el fondo, muy en el fondo, una chispa seguía encendida. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. La voz de su abuelo, la memoria de su sonrisa, el eco de sus palabras. Samuel no lo sabía aún, pero esa chispa sería la semilla de su resurgimiento. Por ahora, sin embargo, solo había oscuridad. La vida, implacable, seguía su curso, y Samuel, perdido en su propio dolor, no podía ver el horizonte. No sabía que, cuando todo parece perdido, es cuando la esperanza puede nacer de nuevo. El mundo parecía no cambiar afuera, pero adentro de Samuel todo era distinto. Las mañanas ya no tenían la misma luz, ni el aroma del café despertaba sus ganas de salir a la calle. Su madre insistía en que desayunara, en que intentara sonreír, pero el niño solo respondía con una mirada perdida, seca, casi de adulto. Camila, su hermana, se había acostumbrado a buscarlo y no encontrarlo, a llamarlo y recibir apenas un gesto de cabeza o una caricia tibia. Las semanas pasaron y la casa se llenó de rutinas nuevas. Lucía remendaba ropa hasta tarde, cansada, con ojeras profundas, pero nunca dejaba de arropar a sus hijos antes de dormir. Don Ángel salía aún más temprano, regresando cuando la ciudad ya estaba cubierta por las sombras y el cansancio le ganaba la batalla al deseo de conversar. La ausencia de don Julián era un hueco en la mesa, en la sala, en cada anécdota.
Samuel sentía que el aire era más denso, como si todo se hubiera ralentizado desde la muerte del abuelo. Pero la vida, aunque lenta, sigue su curso. Una mañana, cuando Samuel bajó a la cocina, Lucía lo esperaba con un tazón de avena y una mirada firme. «Hijo, la vida no va a detenerse porque estemos tristes. Hay que seguir aunque duela». Se sentó a su lado y le acarició el cabello. Samuel quiso hablar, decirle cuánto extrañaba al abuelo, cuánto le dolía todo, pero solo suspiró y bajó la mirada. Lucía no insistió, solo le dejó el desayuno frente a él y fue a despertar a Camila. Ese día en la escuela, la profesora Dolores les pidió a los alumnos que escribieran una carta a alguien que admiraran. Samuel no quería escribir nada, pero la imagen de su abuelo le vino a la mente. Tomó el lápiz, con manos temblorosas, y empezó a escribir. No se preocupó por la ortografía ni por las frases bien armadas. Solo dejó que el corazón hablara. Escribió sobre cómo extrañaba al abuelo, cómo sus palabras lo acompañaban incluso en los peores momentos. Cuando terminó, la hoja estaba manchada de lágrimas y grafito. Al entregarla, la profesora Dolores leyó en silencio y luego lo abrazó sin decir nada. Ese gesto cálido y sincero fue la primera grieta en el muro del dolor de Samuel. Por la tarde, en casa, pensó en la carta, en lo bien que se sintió al poder decir, aunque fuera en papel, lo que llevaba dentro. Recordó las tardes con don Julián en el parque, los consejos, las risas, la complicidad. Recordó sus historias de superación y dignidad, y por primera vez en semanas sintió que no todo estaba perdido. Esa noche, mientras veía el cielo desde la ventana, escuchó la voz de su abuelo en su memoria. La vida no se trata de evitar la caída, sino de aprender a levantarse. Samuel se quedó despierto mucho tiempo, dejando que esas palabras le calaran hondo. Se prometió, en silencio, intentar volver a ser el niño que su abuelo tanto admiraba. Al día siguiente, al regresar de la escuela, vio a Camila llorando en el patio. Dos niños mayores la molestaban. Le decían cosas feas por el color de su piel y por sus trenzas. Samuel sintió una rabia que no recordaba haber sentido antes. Se acercó y, por primera vez, defendió a su hermana. Se paró frente a los niños, los miró con una determinación que no sabía que tenía, y les pidió que se fueran. Los chicos se rieron, pero Samuel no se movió. Los miró fijo, sin miedo, hasta que se marcharon. Camila, sorprendida, lo abrazó fuerte. Samuel sintió el corazón latirle con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil, fuerte, necesario. Esa noche, contó lo ocurrido a su madre. Lucía lo abrazó y, con lágrimas en los ojos, le agradeció por cuidar de su hermana. «Eso habría hecho tu abuelo», le susurró. Poco a poco, Samuel comenzó a salir de su encierro. No fue de un día para otro, ni de manera espectacular. Fue un proceso lento, lleno de recaídas, pero cada vez más constante. Volvió a correr en el parque, aunque fuera solo. Al principio, apenas daba una vuelta antes de quedarse sin aire, pero cada día avanzaba un poco más. Empezó a ayudar a Lucía con los encargos de costura, a jugar con Camila, a buscar libros en la pequeña biblioteca de la colonia. En la escuela, la profesora Dolores lo animaba a participar en clase. Samuel, tímido al principio, comenzó a levantar la mano, a responder, a compartir sus ideas. Descubrió que era bueno para las matemáticas, que podía resolver problemas rápido, que los libros le abrían puertas a mundos donde nadie lo juzgaba por su color de piel. Una tarde, al regresar del parque, Samuel encontró en casa una caja vieja, guardada en el fondo del armario de don Julián. La abrió con manos temblorosas y dentro encontró medallas, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos. Era el tesoro de su abuelo, el testimonio de una vida de lucha y dignidad. Entre los recortes había una carta manuscrita, dirigida a mi nieto. Samuel la leyó una y otra vez, dejando que las palabras lo llenaran de fuerza.
Samuel, sé que el mundo puede ser cruel, pero nunca olvides de dónde vienes ni quién eres. La dignidad no te la da nadie, la llevas dentro desde que naces. Cuando sientas que no puedes más, piensa en mí, en todo lo que hemos superado. No dejes que el odio de otros apague tu luz. Corre, sueña, lucha. Hazlo por ti, por tu hermana, por todos los que vinieron antes. Estoy orgulloso de ti, siempre lo estaré. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Samuel, pero no eran de tristeza, eran de gratitud, de alivio, de amor. Guardó la carta junto a su corazón y desde ese día prometió no rendirse jamás. Con el paso de los días, los pequeños gestos fueron reconstruyendo a Samuel. Aprendió a no responder a las provocaciones de los niños crueles, a no dejarse vencer por el dolor. En casa, se convirtió en el apoyo de su madre y de Camila. En la escuela los profesores notaron el cambio. La señorita Dolores lo eligió para representar a la clase en una olimpiada de matemáticas. Samuel dudó al principio, temeroso de llamar la atención, pero finalmente aceptó. Preparó los ejercicios con esmero, motivado por el recuerdo de su abuelo y el deseo de demostrar, sobre todo a sí mismo, que era capaz. La olimpiada fue un evento importante para la escuela. Samuel llegó temprano, con la única camisa blanca que tenía y un cuaderno lleno de cálculos y fórmulas. Al principio, sintió las miradas de los demás niños, el murmullo de los padres, la tensión de estar en un lugar donde aún se sentía diferente. Pero cuando empezaron las pruebas, se concentró, respiró hondo y dejó que su inteligencia hablara. Al terminar, supo que lo había hecho bien. Al final del evento, la profesora Dolores lo abrazó y le dijo: «Estoy orgullosa de ti, Samuel. Lo hiciste con el corazón. No ganó el primer lugar, pero sí un reconocimiento especial al esfuerzo y la perseverancia». Fue la primera vez en mucho tiempo que Samuel se sintió visto por algo más que su color de piel. En casa, Lucía enmarcó el diploma y lo colgó en la sala, junto a las fotos de don Julián. Don Ángel, por primera vez en semanas, llegó a casa con una sonrisa. Animado por esa pequeña victoria, Samuel empezó a salir más. Volvió a correr en el parque, no ya como huida, sino como entrenamiento. Soñaba en secreto con algún día volver a intentar entrar al club, pero por ahora solo quería sentirse fuerte otra vez. Cada vuelta al parque era una forma de honrar la memoria de su abuelo, una promesa silenciosa de que la dignidad no sería solo un recuerdo. Un día, mientras corría solo al atardecer, un hombre mayor se le acercó. Era un vecino de la colonia, don Ernesto, que lo había visto crecer. «Te ves rápido, muchacho», le dijo. «¿Por qué no te apuntas a la carrera de la feria este año? Hay premio para el ganador». Samuel dudó. No sabía si tenía fuerzas, pero don Ernesto insistió. «Hazlo por tu abuelo, él estaría feliz». Samuel lo pensó toda la noche. La carrera sería en un par de semanas, durante la feria de la colonia. No era un gran evento, pero era importante para los niños del barrio. Samuel decidió intentarlo. Se levantaba temprano cada mañana, salía a correr antes de la escuela, hacía ejercicios en el patio de casa. Lucía lo apoyaba con un desayuno más nutritivo y palabras de ánimo. Don Ángel, aunque cansado, le daba consejos sobre cómo respirar y mantener el ritmo. Camila era su fan número 1, lo acompañaba en bicicleta mientras él corría. El día de la carrera llegó. El parque estaba lleno de gente, música y puestos de comida. Los niños se alinearon en la línea de salida, algunos con tenis nuevos, otros descalzos como Samuel. Cuando dieron la señal, Samuel corrió como si su vida dependiera de ello. Sintió el viento en el rostro, el corazón desbocado, la voz de su abuelo alentándolo desde algún lugar del cielo. Corrió, no por el premio, sino por él, por su familia, por todos los que alguna vez se sintieron menos. Ganó la carrera. La ovación fue pequeña, pero para Samuel significó el mundo. Recibió una medalla de plástico y una bolsa de dulces. Lucía y Camila lo abrazaron.
Don Ángel lo levantó en brazos, orgulloso. Esa noche en casa, Samuel colocó la medalla junto al diploma de la Olimpiada y la carta de su abuelo. Miró todo junto y, por primera vez desde la muerte de don Julián, sonrió con el corazón. A partir de ese día, algo cambió en Samuel. La herida seguía ahí, pero ya no era una excusa para rendirse, sino un recordatorio de su fuerza. Volvió a mirar el club de lejos, ya no con miedo, sino con un deseo renovado. Sabía que el mundo seguiría siendo difícil, pero ahora tenía armas para enfrentarlo. Su dignidad, el amor de su familia, la memoria de su abuelo y la certeza de que nada, ni la humillación, ni la pobreza, ni la discriminación, podría apagar su luz. Samuel empezó a ayudar a otros niños del barrio que también se sentían diferentes. Formó un pequeño equipo de fútbol con sus amigos. Entrenaban en el parque con balones viejos, pero llenos de entusiasmo. Pronto, otros niños se les unieron. Samuel, sin saberlo, se convirtió en un líder silencioso, en un ejemplo de que la dignidad y el coraje pueden abrir caminos donde antes solo había puertas cerradas. Y aunque la tristeza seguía allí, la esperanza empezó a crecer, lenta pero firme, como la semilla de un árbol que nadie esperaba ver florecer en medio del desierto. El rumor de la victoria de Samuel en la carrera de la feria se fue colando poco a poco entre las calles y esquinas del barrio. Algunos vecinos comentaban con orgullo el logro del niño, otros lo miraban con nuevos ojos, como si la fuerza invisible que lo impulsaba hubiera encendido algo distinto en quienes lo conocían. Samuel, aunque agradecido, no buscaba reconocimiento. Seguía con su vida, ayudando a su madre, cuidando de Camila, entrenando por las tardes en el parque, corriendo sin descanso, como si cada zancada lo acercara un poco más a una versión de sí mismo que su abuelo soñó. Un día, mientras jugaba con el pequeño equipo de fútbol que formó con sus amigos, notó que un grupo de niños del club miraba desde la reja. No eran los mismos que antes lo despreciaban, pero tampoco lo conocían. Samuel los ignoró, concentrado en el partido improvisado en el parque, pero sentía sus miradas, sus cuchicheos, el rumor de que algo nuevo se estaba gestando. No pasó mucho tiempo antes de que un adulto, un hombre de piel morena, estatura imponente, canas en las sienes y mirada serena, se acercara. Iba vestido de manera sencilla, con una camiseta deportiva azul y unos pantalones viejos, pero su sola presencia imponía respeto. Observó el partido en silencio durante varios minutos, recostado contra el tronco de un árbol, como si buscara en cada movimiento de Samuel un eco de su propio pasado. Al terminar el juego, Samuel se le acercó, curioso pero con respeto. ¿Juegas todos los días aquí?, preguntó el hombre con voz grave, pausada. Samuel asintió, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Casi todos, señor. Aquí entrenamos porque en el club no nos dejan entrar. El hombre sonrió, pero en sus ojos había una chispa de nostalgia y dolor. Yo también entrenaba fuera de las rejas, hace muchos años, dijo. Me llamo Miguel Reyes. El nombre resonó entre los niños mayores. Don Ernesto, el vecino que pasaba por ahí, se acercó rápidamente. Samuel, ¿sabes quién es él? Es el Tigre Reyes. Fue campeón nacional, jugó para la selección, representó al club y al país. Samuel lo miró con asombro. Recordaba haber escuchado ese nombre en las historias de su abuelo, en los recortes que guardaba en la caja secreta. El Tigre Reyes, el orgullo del barrio, decía don Julián. Miguel se agachó y miró a Samuel de frente, con una calidez profunda. ¿Por qué no te dejan entrar al club?, preguntó. Samuel bajó la mirada avergonzado. Dicen que no hay cupo, o que no podemos pagar, pero yo sé que es porque somos diferentes. El silencio cayó pesado entre los presentes. Miguel lo asimiló unos segundos y luego puso la mano en el hombro de Samuel. ¿Quieres demostrarles lo que vales?, preguntó suavemente. Samuel asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el parque podía oírlo.
Miguel le sonrió y le dijo que regresara al día siguiente, que él se encargaría del resto. Esa noche, Samuel apenas pudo dormir. Le contó a Lucía lo ocurrido. Ella, temerosa, le pidió que no se hiciera ilusiones, que la vida ya había sido suficientemente dura con él. Pero en sus ojos se notaba el reflejo de la esperanza, la posibilidad de que algo distinto estuviera por venir. Don Ángel, aunque callado, le dio un apretón de manos y un «Estoy contigo, hijo», que valía más que cualquier discurso. Por la mañana, el barrio parecía diferente. Samuel fue al parque y, como prometió, allí estaba Miguel Reyes. Llevaba consigo un balón nuevo y una camiseta del club, antigua, con el número 9 en la espalda. Los niños del barrio se reunieron alrededor. Algunos padres observaban de lejos, expectantes. Miguel los formó en fila y empezó a entrenarlos. Pases, tiros, ejercicios de coordinación, disciplina. Su voz era firme pero alentadora, y en cada palabra se notaba la experiencia y el amor por el deporte. Después de un rato, Miguel reunió a todos. «Mañana», anunció, «vamos a ir juntos al club. Yo seré su garante. Quiero verlos jugar en la cancha grande». El murmullo se extendió como pólvora. Los niños se miraron incrédulos. Lucía llegó corriendo, alarmada. «¿Usted puede hacer eso?», preguntó, casi suplicante. Miguel la miró con respeto y una sonrisa serena. «Yo ayudé a construir ese club con mi sudor y mi talento, señora. Sé que las cosas cambiaron, pero es hora de recordarles de dónde venimos y por qué luchamos. Su hijo merece una oportunidad». Esa noche, Samuel no durmió. Soñó con su abuelo, con la carta en sus manos, con la voz de Miguel mezclándose con la de don Julián, diciéndole que nunca dejara de luchar. Amaneció con el pecho lleno de una mezcla de miedo y esperanza. La mañana siguiente, el grupo se dirigió al club. Iban juntos, Miguel a la cabeza, seguido por los niños del parque, Lucía, don Ángel, Camila y algunos vecinos que se sumaron para apoyar. Al llegar, los guardias se mostraron tensos. La recepcionista frunció el ceño. Miguel se presentó con calma, mostrando una credencial antigua con su nombre grabado y el logo dorado del club. «Quiero presentar a estos muchachos al torneo», dijo en voz alta, clara, para que todos los presentes lo oyeran. «Yo los respaldo. Si tienen un problema con eso, llámenle al presidente del club». El rumor corrió rápido por las instalaciones. Algunos padres, sorprendidos, se acercaron. «¿Ese no es el Tigre Reyes?», murmuraban. En minutos salió el presidente del club, un hombre mayor de traje impecable y sonrisa tensa. Saludó a Miguel con cortesía, pero no pudo evitar el tono defensivo. «Miguel, siempre es un honor verte. Pero el club tiene reglas». Miguel sostuvo la mirada con dignidad. «Las reglas no pueden ser excusa para la injusticia», respondió. «Cuando yo era niño, este club me cerró las puertas, pero luché, entré y lo llevé a la cima. Ahora les toca a ellos. ¿Van a negarles lo mismo que ustedes presumieron de mí durante años?». El silencio era denso. Samuel sentía el corazón desbordarse de nervios y orgullo. Los niños del club miraban desde lejos, algunos curiosos, otros molestos. El presidente, ante la presión, accedió a regañadientes. «Muy bien, que jueguen una práctica con nuestros equipos. Si demuestran que tienen el nivel, podrán participar». El partido se organizó ese mismo día. Samuel y sus amigos, con camisetas prestadas y balones gastados, se enfrentaron a los niños del club, que tenían uniforme nuevo, botines relucientes y miradas de superioridad. La tribuna se llenó de padres, empleados y curiosos. Miguel dirigía al equipo de Samuel con la voz de un verdadero líder. El juego comenzó tenso, pero pronto el talento y la garra de los niños del barrio se impuso. Samuel corría como nunca, driblaba, luchaba cada balón como si fuera el último, recordando las tardes de entrenamiento con su abuelo, las palabras de su madre, la mirada orgullosa de Miguel. Cuando marcó el primer gol,
El grito de alegría fue tan fuerte que incluso los padres más escépticos se pusieron de pie. Camila y Lucía lloraban de emoción. Don Ángel apretaba los puños, orgulloso. Al final del partido, el equipo de Samuel ganó por un gol de diferencia. El público, atónito, comenzó a aplaudir. Miguel abrazó a Samuel y ante todos levantó su brazo. Este es el futuro, señores. Dejen que sus corazones sean más grandes que sus prejuicios. El presidente del club, vencido por la evidencia y la presión social, anunció que a partir de ese momento, todos los niños del barrio podrían participar en el club, sin importar el color de su piel ni el dinero en sus bolsillos. La ovación fue sincera, sentida, como si el aire mismo cambiara en ese instante. Samuel miró al cielo, buscando a su abuelo entre las nubes. Sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero era de felicidad, de alivio, de victoria. Por primera vez en su vida, se sintió visto, aceptado, abrazado por una comunidad que por fin entendía el verdadero sentido de pertenencia. Esa noche, la colonia celebró. Hubo comida, música y risas. Samuel se sentó junto a Miguel, quien le pasó la camiseta número 9 que usó en sus años de gloria. «Ahora es tuya, campeón», le dijo. «Llévala con orgullo y nunca olvides quién eres». Samuel abrazó la camiseta y en silencio prometió honrar ese legado, porque sabía que la lucha no era solo suya, sino de todos los que alguna vez fueron excluidos, silenciados, olvidados. Miró a su familia, a sus amigos, a los nuevos compañeros del club, y comprendió que, a pesar de todo el dolor y las heridas, la vida aún podía ser justa. La celebración de esa noche quedó grabada en el alma del barrio como una marca de fuego. La pequeña casa de Samuel se llenó de vecinos, amigos, niños que antes apenas lo miraban y ahora lo felicitaban con abrazos sinceros. Lucía sirvió todo el arroz que tenía, Camila repartía dulces y Don Ángel, por primera vez en mucho tiempo, bailó una canción lenta con su esposa en el patio, bajo un cielo lleno de estrellas y esperanza. Samuel observaba todo con una emoción silenciosa. No quería que ese momento terminara nunca. Miguel Reyes permaneció a su lado, orgulloso. Era el único capaz de ver en los ojos de Samuel la dimensión real de esa victoria. Le habló bajo, mientras la música y las risas llenaban el aire. «Hoy abriste una puerta para muchos, pero no olvides, mañana la lucha sigue. Habrá quienes quieran cerrar de nuevo esa puerta. Tienes que ser ejemplo, tienes que ser faro». Samuel asintió, sintiendo el peso y la belleza de ese destino. Los días siguientes fueron distintos. Samuel se presentó en el club junto a sus amigos, ahora con el derecho de estar ahí. Al principio, algunos lo miraban de reojo, todavía incapaces de romper años de prejuicio en unas pocas horas. Pero la voz de Miguel, la ovación de la colonia y el eco de aquel partido inolvidable abrieron grietas en los muros. Los entrenadores lo recibieron con respeto. Algunos niños del club, al ver el talento y la humildad de Samuel, empezaron a invitarlo a jugar, a conversar, a compartir el agua en los descansos. No todos lo aceptaron de inmediato, pero cada día un corazón se sumaba al cambio. Samuel entrenó duro, aprendió nuevas técnicas, escuchó los consejos de los entrenadores, ayudó a los más pequeños, defendió a quienes eran excluidos sin importar la razón. Se convirtió en el capitán del equipo infantil, no por decreto, sino por el cariño y la confianza de sus compañeros. Lucía y Don Ángel, cada vez más tranquilos, volvieron a sonreír y a soñar con un futuro mejor para sus hijos. Camila, inspirada por su hermano, quiso aprender a nadar y Samuel la acompañó cada sábado, enseñándole a perder el miedo al agua y a creer que también ella podía conquistar cualquier espacio. El barrio también cambió. Los niños que nunca se habían atrevido a cruzar la reja del club ahora entrenaban juntos, organizaban partidos mixtos, compartían historias y meriendas. Los padres, primero cautelosos,
se dejaron llevar por la ola de dignidad y respeto. Se crearon becas para los niños de familias humildes, apoyadas por algunos comerciantes y por la presión del propio barrio. El club, que antes era símbolo de exclusión, se volvió un punto de encuentro, un laboratorio de integración y justicia silenciosa. Sin embargo, no todo era fácil. Samuel enfrentó nuevos desafíos. Padres que seguían sin aceptar a los de afuera, entrenadores que exigían más de él solo por ser diferente, competiciones donde el racismo reaparecía con otra máscara, profesores que dudaban de sus capacidades, pero ahora tenía herramientas, la memoria de su abuelo, la voz de Miguel, el amor de su familia y, sobre todo, la confianza de saber que ya había derribado el muro más difícil, el de la resignación interna. Al terminar el año, Samuel fue elegido para representar al club en un torneo intermunicipal. Era un evento grande, con equipos de toda la ciudad, gradas llenas y cámaras de televisión. La noche antes del partido, Lucía le entregó la carta de don Julián, la medalla de la feria y la camiseta número 9. «Llévalo contigo», le dijo, «y recuerda de dónde vienes, a quién representas y por quién luchas». Samuel abrazó a su madre, a Camila y a don Ángel. Miró al cielo y sintió, como nunca antes, la presencia de su abuelo sonriendo. En el torneo, Samuel jugó con el corazón. Corrió, defendió, animó a sus compañeros, luchó hasta el último minuto. No ganaron el trofeo, pero el respeto que se ganó dentro y fuera de la cancha fue mucho más grande. Al finalizar el partido, el entrenador rival se le acercó, le estrechó la mano y le dijo: «Tienes algo especial, muchacho, nunca dejes que el mundo apague esa luz». La historia de Samuel se fue contando por toda la ciudad. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje, humildad y superación. Los periódicos locales escribieron sobre el cambio en el club, sobre la victoria del barrio y la dignidad de un niño que se negó a aceptar su destino escrito por otros. Pero Samuel, fiel a sus raíces, siguió siendo el mismo. Ayudaba en casa, jugaba con su hermana, cuidaba de su madre y compartía su tiempo con los niños más pequeños del club. A veces, al regresar del entrenamiento, se sentaba solo en el parque, mirando la cancha vacía, recordando a don Julián y a Miguel. En esos momentos, comprendía el verdadero sentido de la vida. No era la fama, ni el éxito, ni los trofeos. Era la capacidad de levantarse después de cada caída, de mirar el dolor a los ojos y transformarlo en dignidad. Era la belleza de compartir, de incluir, de abrir puertas para otros. Una tarde, mientras veía a Camila anotar su primer gol en la cancha del club, Samuel sintió que el ciclo se había cerrado. La niña, sonriente y libre, corrió hacia él, lo abrazó y le gritó: «Gracias, hermano». Samuel la levantó en brazos y supo, sin palabras, que el verdadero triunfo era ese: la libertad de ser uno mismo, de amar y ser amado, de pertenecer sin tener que pedir permiso. La colonia nunca olvidó esa historia. Los niños crecieron contando el día en que un exatleta se levantó y una puerta se abrió para todos. Miguel Reyes, orgulloso, siguió visitando el club, guiando a las nuevas generaciones, recordando siempre que la grandeza no está en los récords, sino en la humanidad. Samuel creció y con los años se convirtió en entrenador, mentor, amigo de todos los niños que alguna vez sintieron miedo de soñar. Siempre repetía la misma frase, la que aprendió de su abuelo, la que se volvió su estandarte: la dignidad no te la da nadie, la llevas dentro desde que naces, que nadie nunca apague tu luz. Y cada vez que terminaba de contar su historia, en una cancha, en una reunión o simplemente mirando a los ojos de un niño nuevo, terminaba con un llamado sincero, directo al corazón de quien lo escuchaba. Si esta historia te tocó, déjame tu comentario abajo. Cuéntame si alguna vez tuviste que luchar por un lugar. Comparte tu experiencia, deja tu like y suscríbete al canal para que juntos sigamos abriendo puertas donde otros solo ven muros, porque la verdadera victoria es de todos.